Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Yo soy Christoph Willemsen, astrólogo psicólogo, y hoy os quiero hacer un vídeo que me hace especial ilusión porque es sobre un tránsito que nos va a aportar muchísima luz, nos va a aportar mucho bienestar y a veces no es fácil decidir sobre qué van a ir los vídeos porque el cielo está constantemente en movimiento. Y por supuesto que para los eclipses habrá que tener muy en cuenta a Mercurio porque durante los eclipses estará haciendo la retrogradación en Aries, que es donde está el nodo norte y Quirón. Habrá que tener muy en cuenta también los tránsitos de Marte porque es el regente del nodo norte y rige a Quirón también. Entonces van a ser dos planetas personales con muchísima influencia sobre estos próximos eclipses que vienen. El próximo vídeo probablemente ya sea sobre el eclipse del 25 de marzo, eclipse lunar con el Sol en Aries y la Luna en Libra. Entonces ya iremos entrando en los otros tránsitos, pero hoy quería destacar un tránsito en especial porque ahora explicaré por qué. Considero que es uno de los tránsitos más importantes del año, al menos de los personales. Después hay los transpersonales, tienen movimientos muy potentes también, pero de los planetas personales es probablemente para mí el tránsito más importante del año y un tránsito que aporta luz, que aporta belleza, que aporta fluidez, que es la entrada de Venus en Piscis. ¿Por qué considero que es tan importante esta entrada de Venus en Piscis? Por varias razones. Primero, porque Venus se exalta en Piscis, eso quiere decir que Piscis es el signo de la más elevada expresión venusina y hay que aprovechar ese tránsito. Además, en Piscis están Saturno y Neptuno, que a lo largo de este tránsito de Venus por Piscis, que durará unos 25 días, irá haciendo la conjunción con Saturno, donde se renovarán compromisos con uno mismo, compromisos en el vínculo, compromisos con esos sueños que estamos construyendo. Y después habrá una conjunción Venus-Neptuno que, vamos, es la conjunción de la belleza de los poetas y de los artistas en general. Entonces en esos 25 días van a haber aspectos muy interesantes, pero además Venus es regente de Libra, o sea, regente del nodo sur, que también está implicada en los eclipses y en ese trabajo que se está haciendo de nodo sur hacia nodo norte. Y además Venus rige a Tauro, que es donde se va a dar la gran conjunción Júpiter-Urano el 18 de abril, 18-20 de abril. Por lo tanto, Venus tiene un rol importantísimo. Y venimos de una temporada de los planetas personales pasando por Plutón en Acuario, pidiendo renovación, pidiendo un renacimiento de alguna manera. Ese primer paso, o sea, los irá haciendo cada año, cada 2 años en el caso de Marte. Ese primer paso de los personales por Plutón es como una primera visión de aquello que está por renovar y aquello que queremos renovar, ¿no? Ya que hablamos de Venus, es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos. Entonces los personales han ido pasando por ese tránsito de Plutón, que ha sido como el primer gran tránsito, y después han ido haciendo la cuadratura con Júpiter y la cuadratura con Urano. Ahora ya queda el último coletazo, Marte está saliendo de la cuadratura con Urano, lo cual es una buena noticia porque esto de alguna manera nos generaba muchas tensiones, sobre todo tensiones entre aquello que nos gustaría renovar, o sea, aquello que me gustaría
y quiero actuar por Marte hacia ello, quiero moverme hacia ello, aquellos ideales acuarianos, ¿no? O sea, Acuario busca la utopía, busca esos ideales, pues aquellos ideales que proyectamos y hacia los cuales queremos movernos han tenido mucha tensión de signo fijo, mucho choque con Tauro, Acuario-Tauro, con los imprevistos uranianos y con Júpiter en Tauro también, Júpiter que es el que legitima, es el que realmente dice sí o no, o sea, es el legislador y después el expansivo, pero han pasado por esas cuadraturas y eso ha traído no poca dificultad de me gustaría esto, pero hay Urano y Júpiter diciendo sí, sí, pero esto es lo que hay, o sea, te gustaría esto, te gustaría aquello, pero de momento esto es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa con la entrada? O sea, esta última temporada de Venus en Acuario, la sensación, o cómo lo describiría yo de alguna manera, es que esa tensión entre aquello que me gustaría y aquello que es taurino, tan inamovible, o parece inamovible, pero a partir del 18-20 de abril, con esa conjunción Júpiter-Urano en Tauro, pues Tauro también va a cambiar mucho. Entonces, tanto Acuario tiene que flexibilizar, Acuario que es signo fijo, se tiene que flexibilizar y Tauro también se va a tener que flexibilizar. Ahora todavía está un poco inamovible. Está esa realidad, ¿no? Que nos recuerda que, bueno, las cosas son como son. Sí, pero dejarán de ser como son. Entonces, esto nos genera, sobre todo desde el punto de vista de Venus, nos genera una dualidad, lo que me gustaría y lo que es. Nos genera una dualidad que de alguna manera desde ese ideal acuariano, que es muy necesario, ¿no? Plantearse ideales y construir utopías de aire, no deja de ser acuariano, pero es necesario para poder después tomar direcciones, ¿no? en la realidad. Pero hay una dualidad entre lo que me gustaría y lo que realmente hay. Y desde Acuario, que tiene un planteamiento ético, que tiene un planteamiento superior de alguna manera, porque Acuario está relacionado con el pensamiento superior, desde Acuario puede haber surgido cierto juicio de esto me gusta, esto no me gusta, esto lo atraigo, esto lo rechazo. Esa dualidad en la que muchas veces nos vemos, ¿no? En este mundo de tres dimensiones, nos movemos entre dos polos y parece que o estamos en uno o estamos en otro. Y la creatividad uraniana, la creatividad acuariana, se mueve mucho por ese contraste, por aquello, o sea, me construyo o creo, porque tiene mucho que ver con la creatividad, Urano, creo por aquello con lo que me identifico o por aquello, por reacción, por aquello con lo que no me identifico. Entonces, hay como en esa dualidad, hay como un esquema pasivo-reactivo, ¿no? O sea, lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces, ¿qué pasa con Venus pasando a Piscis? Que de alguna manera Venus cuando entra en exaltación en Piscis que es como parece un caos, pero en el fondo es un orden superior, y Venus entrando en exaltación de belleza, exaltación de los matices, entonces de alguna manera sublima esos extremos y empieza a moverse entre los dos polos, empieza a abarcar todos los pequeños matices en vez de estar atrapada entre esa ilusión de alternativa, o estoy aquí o estoy allá. Que de alguna manera muchas veces el libre albedrío, nuestra libertad, precisamente Acuario, que es un signo que quiere libertad,
nuestro libre albedrío lo definimos eligiendo entre uno de los dos polos, pero no deja de ser ese esquema pasivo y reactivo. Entonces Venus, entrando en Piscis, rompe con ese esquema pasivo-reactivo y se vuelve creativa, porque ya no enfoca los dos polos, sino que enfoca todos los matices intermedios. Entonces ese caos de todas las posibilidades, pero sin la necesidad de tener que elegir, sino simplemente sintiendo en Piscis, ya no eligiendo desde la mente acuariana, sino sintiendo con esa intuición pisciana, con esa percepción extrasensorial, con esos sentidos de Venus agudizados, y ya no elegimos por un proceso racional, sino que decidimos sobre la marcha y fluimos en ese mar de matices. Por eso Venus en Piscis es la máxima expresión del arte también, de la belleza, de la creatividad, porque ya no está ligada a esto o aquello, lo que me gusta, lo que no me gusta, sino que abarca todas las posibilidades y fluye sintiendo en todas esas posibilidades, ¿no? en todo ese abanico. Y eso me parece especialmente interesante, salir de esa dualidad, porque de alguna manera nos permite salir del juicio, nos permite salir de los grandes juicios que hacemos, ¿no? de que condenamos muchas veces la realidad que nos toca vivir. Es que no me gusta esto, sí me gusta lo otro. Bueno, Venus en Piscis fluye mucho más con todo esto y no juzga tanto lo que le pasa, sino que es mucho más compasiva y empática con aquello que no le acaba de gustar, pero sabe nadar en esas aguas piscianas, ¿no? Esto, por un lado, me parece el primer punto interesante, que de alguna manera la creatividad se abre a infinitas posibilidades, porque no se define entre atracción-repulsión, sino que es mucho más libre. Así como Acuario quiere libertad, en Piscis realmente encuentra la libertad. ¿Qué hacemos con esa libertad? Piscis también se caracteriza porque nos puede generar confusión y nos podemos perder en Piscis. Por eso muchas veces está relacionado con las drogas, el alcohol, porque nos podemos perder en Piscis porque no sabemos qué hacer realmente, como diría Wilhelm Reich, que hablaba sobre el miedo a la libertad, ¿no? Cuando realmente tenemos libertad total, no sabemos muy bien qué hacer con ella, pero aprovechemos esa energía para sentir, porque no es saber qué hacer con ella, es sentir qué hacer con ella. Eso es lo que caracteriza la temporada Piscis que estamos viviendo, ¿no? Entonces nos adentramos en esos infinitos matices y a Venus en Piscis lo que le pasa es que se asombra por esas infinitas posibilidades, por esas corrientes de vida que subyacen, que no son del todo visibles, pero de repente con Venus en Piscis podemos notar, podemos percibir esas corrientes de vida no condicionada, o sea, vida fluida. Y podemos aprovechar esas olas, ¿no? Sobre todo a la hora de crear, a la hora de escribir, a la hora de disfrutar, a la hora de encontrar esos momentos. No sé si esta madrugada pasada Venus entró en Piscis, está en el primer grado. El día de hoy, yo ya varios momentos me he encontrado con el pensamiento de qué día más bonito. A ver, está claro que en cada carta de cada persona se expresa de manera diferente, pero al mismo tiempo la energía que está disponible permite muchas posibilidades de resolución, ¿no? Y aprovechemos esa energía. Estoy seguro porque además me lo han comentado hoy, ¿no?
me lo ha comentado una persona, que en el día de hoy se podía sentir ese algo de, ay, qué día más bonito, o qué momento más bonito, qué bien, ¿no? O sea, me siento bien ahora. Después, la vida da para todo, ¿no? Y hay de todo, pero hagámoslo consciente esto, ¿no? Que está la energía disponible y estará 25 días, esa fluidez que podemos percibir de una manera mucho más intuitiva, mucho más sensitiva, ¿no? Entonces, entre los opuestos, de alguna manera hay unas corrientes de vida no condicionada y Venus en Piscis está muy en esta onda, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante es que, claro, Venus sale de Acuario y sale de la última cuadratura con Urano, una cuadratura que ha podido generar frustración, es que no me gusta la situación, o tal, no, esto, ¿no? O sea, cierta frustración. Antes la cuadratura con Júpiter, cierta sensación de es que no voy a poder, es que no va a ser posible. Ahora, al entrar en Piscis, lo próximo que hace es que, de hecho, creo que ya lo está haciendo, sí, nada más entrar en Piscis, Venus está haciendo un quintil con Júpiter y del quintil vamos al sextil. Son aspectos muy creativos y muy armónicos, o sea, pasamos de dos cuadraturas seguidas, nada más entrar en Piscis, Venus hace el quintil a Júpiter, ese quintil que es un aspecto es un aspecto de libre albedrío, hay que poner o sea, tienes que poner de tu parte en el quintil, porque tienes que elegirlo, tienes una expresión de talento, entonces tienes que elegirlo. Entonces ese quintil con Júpiter, siendo Venus regente de Tauro, donde está Júpiter, o sea, de alguna manera Venus está asistiendo, no diría rigiendo, porque Júpiter es muy grande, es un cronocrator, y Venus es un planeta personal, o sea, no me atrevería a decir que Venus domina a Júpiter, no, está asistiendo a Júpiter, le está dando buena onda a Júpiter y le está diciendo con ese quintil, oye, legitima, o sea, permite dar forma y después Venus va hacia la conjunción con Saturno. Otra vez, un dar forma a ese invisible pisciano. Demos forma a esa infinidad de posibilidades, pero concretemos aquellas que queremos nosotros, ¿no? Entonces ese quintil a Júpiter, aparte de que le da muy buena onda a Júpiter de cara ya a la conjunción con Urano, de alguna manera legitima aquello que queremos, aquellos valores que tenemos. Es muy creativo ese quintil y de ahí vamos al sextil. Entonces después Marte también, más adelante también hará el quintil con Júpiter, hará el sextil. O sea, entramos en una época, un sextil, después del quintil, Venus hace el sextil con Júpiter. El sextil es muy interesante porque es un aspecto de conciencia, o sea, nos damos cuenta, es un aspecto armónico de aprendizaje. Así como el trígono es que todo fluye, todo va, en el sextil todo va, pero tomando conciencia. No es un aspecto mayor, pero es un aspecto muy interesante a nivel humano, ¿no? Porque hay una toma de conciencia, hay un aprendizaje. Entonces, bueno, muy interesante. Y claro, Venus va hacia ese encuentro con Saturno, que ya ha hecho la conjunción con el Sol en Piscis, o sea que de alguna manera ya el Sol ya le ha puesto luz, de alguna manera nuestra construcción personal va tomando forma, va tomando dirección. Saturno nos sigue pidiendo que confiemos, y ahora con el Sol en Piscis, con Neptuno en Piscis y con Venus en Piscis, pues más razón para confiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera
en todo ese mar de posibilidades, esa Venus exaltada en Piscis de alguna manera abre la puerta a que se den sincronicidades, abre la puerta a que se den las cosas de manera poco pensable, o sea, dejemos que ocurran, o sea, no es momento de empujar, sí que es momento de seguir haciendo. De hecho, hay un aspecto muy interesante que acompaña todo esto, que ahora entro, también con un sextil y un quintil, pero es como un momento de sintamos, intuyamos y dejemos que ocurran las cosas. Y es un momento para que puedan aparecer sincronicidades que de repente hagan que aquello que parecía imposible pues sea posible, porque de repente aparece de la nada, ¿no? Es como ya os expliqué en otro vídeo, esa relación de Saturno en Piscis y Neptuno en Piscis, que ahora se ve reforzado con Venus exaltada, esa relación entre la visión, la proyección y la manifestación de Saturno, ¿no? La construcción saturnina. Es momento de sincronicidades y eso siempre es muy bello, ¿no? Hablando de Venus en Piscis, es bello, es creativo. Otro aspecto que nos ayuda mucho, que aporta mucha luz en todo este proceso, es el asteroide Ceres. Yo los asteroides, o sea, Quirón casi siempre lo utilizo y después Palas, Ceres, Vesta, otros asteroides los utilizo como de alguna manera no hay que hacer la cosa cada vez más compleja. Ya bastante tenemos con entender los grandes, los principales. Los asteroides, a medida que los vamos conociendo más, porque son más recientes, pues hay que irlos incorporando. Yo los incorporo cuando tienen una significancia especial en la carta. Y claro, Ceres la tiene en esta carta porque está haciendo un sextil con Saturno. Ceres está en Capricornio, Saturno es regente de Capricornio, está haciendo ese sextil con Saturno, que de alguna manera Ceres, que cuida los cultivos, de alguna manera cuida todos los procesos en marcha para que haya una buena cosecha, pues esa construcción o ese cultivo que está haciendo Saturno en Piscis, Ceres desde el territorio de Saturno, con los pies en la tierra, en Capricornio, está comprometida, cuidando, regando, abonando, haciendo que esos procesos lleguen a buen puerto. Es muy interesante ese sextil. Y al mismo tiempo Ceres hace un quintil, que es otra vez como el quintil de Venus a Júpiter, un aspecto maravilloso, creativo, hace un quintil al Sol. Entonces, bueno, pues todos estos procesos se ven iluminados también, ¿no? O sea, aquellos que estén en marcha, o sea, aquellos con los que estemos comprometidos, procesos personales, profesionales, proyectos, lo que sea, familiares, aquellos procesos con los que estamos comprometidos se ven iluminados por el Sol ahí también, y el Sol de alguna manera siempre da un empujón, ¿no? en aspecto creativo y armónico. El único punto, cuidado con algunas voces, depende de Lilith, depende de dónde la tengamos en la carta. Si es en casas muy de ir hacia adentro, como la casa 4 o en la casa 1, pueden haber voces internas que intenten de alguna manera sabotear, con Lilith en Virgo, señalando los pequeños detalles. Está en Quincucio con Quirón, en el nodo norte. Tenemos que hacer todo ese proceso de ir hacia el nodo norte, de sanar nuestra energía masculina, ariana, sanar esa energía masculina, tanto si somos hombres como si somos mujeres. No estoy hablando de género, estoy hablando de energía masculina, la energía ariana, la energía de Marte, de ir hacia las cosas. Energía activa que tiene un componente de agresividad. Hay que sanar algo ahí.
pero Lilith haciendo ese quincucio hacia el nodo norte y hacia Quirón, pues bueno, pues puede hacer aparecer pequeñas voces interiores, y si está en casas muy visibles en el mundo, puede que esas voces las proyectemos en miradas ajenas, que nos critiquen, que nos digan es que no eres suficiente, Quirón en Aries, o sea, no eres suficiente, es que no eres perfecto. Virgo no tiene nunca suficiente perfección, o sea, está muy bien, es la función de Virgo en el zodiaco, buscar la perfección, buscar aquello que funciona y descartar aquello que no funciona. Entonces, el lado difícil de Virgo, ¿cuál es? Que señala aquello que no está bien. Entonces, cuidado con esas voces o con esas miradas. Pensad que como es adentro es afuera, y muchas veces cuando recibimos miradas que consideramos excesivamente críticas, que nos duelen, que nos abren una herida, cuánto hay en esas miradas de nuestra propia proyección, ¿no? De nuestras propias voces internas, críticas, autocríticas, aprendidas en la infancia muchas veces. Entonces, intentemos hacerlas conscientes, porque a Lilith hay que llevarla a la superficie, ¿no? Hay que sacarla de la sombra, porque Lilith actúa desde la sombra. Entonces, démonos cuenta de que, por supuesto que no soy perfecto, ni yo, ni nadie. O sea, todos tenemos fallos, no somos perfectos. Y estamos aquí para aprender. Y quien aprende falla y se equivoca y cometemos errores. Por supuesto, yo cometo errores todos los días y no soy para nada perfecto. Pero esas voces no dejemos que nos saboteen, no dejemos que sean la voz principal. Hagámoslas conscientes y seamos, con toda esa energía que hay en Piscis, seamos compasivos con nosotros mismos también, porque si no lo somos no vamos a poder sanar ese Quirón en Aries, ese nodo norte en Aries. Si no somos compasivos con nosotros no vamos a poder empoderarnos, más que hacer, o sea, apropiarnos de nuestra propia fuerza, o sea, incorporar nuestra propia fuerza de Marte, de Aries, porque es muy fácil criticar esa fuerza. Bueno, pero es que hay que sanarla. Entonces, tengamos en cuenta esas críticas de Lilith, las hacemos conscientes y no dejemos que nos frenen el proceso. Hay que tenerlas en cuenta, pero no, porque son valiosas, pero no hay que dejar que nos frenen de alguna manera. Y que volvamos a ese nodo sur en Libra, en plan, como no soy suficiente, bueno, pues me sacrifico en el vínculo con el otro. Eso es lo que ya no se va a permitir, y eso va a ser la temática de estos eclipses, que haré vídeos del 25 de marzo y el siguiente eclipse del 8 de abril. Bueno, el paso de Venus exaltándose en Piscis, yo creo que durante 25 días, pasando por quintiles, sextiles, conjunciones con Saturno, conjunción con Neptuno, aspectos súper creativos que nos pueden aportar mucho bienestar, que nos pueden aportar una suavidad que hace tiempo no teníamos y que nos va muy bien, y nos va muy bien sobre todo ese descanso, pero tampoco es un descanso, es un darnos cuenta, es un sentir, ese estar en el sentir de Piscis nos va muy bien para esa gran conjunción del 18, 19, 20 de abril de Júpiter, Urano en Tauro, que va a ser el inicio de una gran transformación. Venus, que además rige a Tauro, yo creo que va a ser un mes muy bonito, y por eso quería destacar este tránsito, porque tiene muchas implicaciones y porque nos aporta un punto de luz que hacía tiempo que nos hacía falta.
Hemos pasado un enero muy productivo, muy activo, muy constructivo el mes de enero. Un mes de febrero y inicio de marzo bastante complicado. O sea, todo, o sea, sí, con mucha actividad todavía, mucho ir para adelante, pero también con muchos tropiezos, con dificultades, con cuadraturas, con tendencia al accidente, con malentendidos, con... Y ahora entramos en una fase de unos 25 días que aprovechémosla porque es muy bonita. Bueno, si os ha gustado, le dais al me gusta o suscribís al canal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.